Bueno, muy buenas tardes. Eh, Les quiero desear primero un fin de semana maravilloso con este solecito rico de domingo. Y bueno, vamos entonces a darles la invitación primero a nuestra línea saludable Unidad Harmony 302-42-14-377. Nos pueden escribir un mensajito WhatsApp y ahí ya quedamos conectados para que ustedes reciban noticias saludables 2 veces por semana. Bueno, tenemos bastante información para esta semana, de las cuales son las siguientes. Entonces, estamos hablando de que esta información es del 19 de septiembre y lo siguiente. Tenemos ya casi aproximadamente 30 millones, 31 millones de casos, de los cuales cada vez vamos aumentando, 72% de recuperados y 3.10% de número de muertes. El número de casos en el mundo. Entonces, observen esto. Este fue el pico que tuvimos en abril de los países europeos, especialmente España, ¿sí? Italia, Alemania. Más o menos el pico fue la semana del 4 de abril. Fíjense cómo disminuimos y ahora estamos casi, ya vamos a ajustar casi un 60% de lo que estuvimos en ese momento. Eh, Está absolutamente aumentado lo que es España, lo que es Francia, Reino Unido también está empezando a aumentar, Irán también está empezando a aumentar, Alemania e Italia no está con una pendiente tan alta. ¿Mm? La gran pregunta es el por qué, ¿no? Eso estamos hablando del caso, eso es lo que vamos a tratar de analizar durante el video. Y fíjense, en este caso lo que yo traté de compararles, del 12 de septiembre al 19 de septiembre, estamos hablando que son semanas epidemiológicas, ¿no? Observemos que España subió de 67.000 a 73.000, Francia de 54.000 a 65.000, Reino Unido de 19 a 24.000, Irán de 15.000 a 18.000, Italia de 10.000, casi no creció, o sea, casi estuvo muy estable, y Alemania sí creció. Entonces, en teoría, con estos datos estamos creciendo en Europa, ¿sí? De los cuales los países más que están creciendo más es España y Francia. Y Reino Unido pues ya comienza. Miramos nosotros Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿qué tenemos? Argentina sigue subiendo, Colombia está descendiendo, pero en esta semana como que se estabilizó, lo mismo que México, perdón, lo mismo que Perú y México sigue en descenso. Chile se encuentra estable y Panamá y República Dominicana también estable. Y miremos la comparativa. Colombia estuvimos en 50.000 y esta semana 49.000, o sea que básicamente nos consideramos estables. Perú estamos en 39.000 y continuamos en 39.000, disminuyó un poco, pero estamos estables. México sí bajó de 35.000 a 30.000, Argentina subió de 73.000 a 77.000, Chile está en 12.000, República Dominicana bajó, descendió y Panamá se encuentra estable. Fijémonos entre Estados Unidos y Brasil, que paradójicamente en esta semana tuvieron casi un pico muy similar. Entonces, en Estados Unidos la semana pasada fueron 243.000, ahora fueron 279.000 y Brasil 189.000 y ahora están en 213.000. Bueno, muy bien. Y ahora venimos a la información más importante, porque volvemos a recordar, el número de casos está relacionado con el número de pruebas que se puede hacer en ese país. Ahora miremos el número de muertes. Entonces, les viene la comparación para que ustedes empiecen a tener una idea de cifras y que esto también tenga coherente con lo que nosotros estamos viendo aquí en las gráficas. Entonces, vamos a iniciar por Italia. Italia en la semana del 5 de septiembre estábamos en 46 muertes, subió a 79 el 12 de septiembre y ahora está en 71, o sea que está estable. O sea que hubo 71 muertes en la última semana, en la semana del 12 era 79 y en la semana del 5 de septiembre eran 46. Ahora miremos Reino Unido. 51 el 5 de septiembre, 77 el 12 de septiembre y 118. O sea que está empezando a elevarse. Entonces, como que uno dice, bueno, Italia está más o menos estable, Reino Unido está comenzando a aumentar, ¿m? Pero miremos lo que es España. España teníamos 407 en la semana del 5,
329 en la semana del 12, pero en la actualidad tenemos 748, o sea que ya empezamos como a aumentar casi el 100%, ¿m? De lo que estábamos haciendo comparación en la semana anterior. Lo mismo Francia. Francia estábamos en 90, creció a 207 y ahora está en 356. Entonces también está creciendo de una manera importante. Irán estábamos en 800 y creció a 1039. Y Alemania también se está manteniendo estable. Estábamos en la semana del 5 con 35 muertes, 12 de septiembre de 23 y Alemania 37, el 19 de septiembre de 37. O sea que en cuanto a mortalidad, lo que estamos observando es que los países que tanto en España como en Francia están empezando a aumentar la mortalidad. Hay países como el Reino Unido o Italia y Alemania que se están manteniendo estables. E Irán, pues que como que está en una condición pues muy estable desde, pues que casi inició desde marzo. Sí, ha estado como en una curva muy, muy, muy estable como muy de un manejo de mucha contención desde los sistemas de salud. Muy bien. Bueno, mm, ahora estamos hablando de Latinoamérica, ese es el comportamiento. El azul celeste es de México, Ecuador, pues bueno, tuvo ese pico y ya disminuyó. Colombia sigue disminuyendo, Argentina también ya se empieza a estabilizar, Perú también se está estabilizando y Chile está también muy estable. Si nosotros comparamos, entonces comparemos con México. Estábamos en el 12 de septiembre, 3.300 muertes, ahora está en 2.600, o sea que empezó a disminuir. Perú estábamos desde el 5 de septiembre en 1.000, bajó a 900 y ahora en esta semana 813. Colombia, estábamos en 2.000 el 5 de septiembre, el 12 de septiembre estamos en 1.500 y ahora estamos en 1.300. Chile, estamos en 300, sigue en 300. Argentina, estábamos en 1.300, después 1.500 y ahora la última semana 1.497. Panamá está pues muy estable, 97, 77, 89 y República Dominicana ya está disminuyendo, disminuyó por debajo de los 100. Entonces, si nosotros miramos solamente el contexto de Latinoamérica, Latinoamérica está tendiendo al descenso. Eh, y vamos a mirar ahora Brasil, ¿sí? En Brasil también tuvo un pequeño repunte de 5.573 y Brasil 5.397 comparando Estados Unidos con Brasil. Entonces empezó a tener un aumento en comparación de la semana previa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, vemos que ya ahora hay un bloque de países que quizás fueron los países más turísticos que están empezando a tener un aumento, un reflejo, no solamente en los casos, sino también en la mortalidad. Entonces esto nos deja muchas cosas que pensar porque nosotros en este momento estamos hasta ahora, llevamos 3 semanas de apertura y afortunadamente las muertes siguen descendiendo, eh, como el número de casos. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos que seguir trabajando mucho en nuestras condiciones de bioseguridad, por favor. O sea, distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y sobre todo la conciencia, por favor, de lo cuando estamos compartiendo con personas que no pertenecen a nuestro núcleo familiar, que no sean en espacios cerrados, sino que sean en espacios abiertos. Y si lo estamos compartiendo en espacios cerrados, por favor, el uso del tapabocas adentro de la casa. Bueno, y estos son el comparativo de los países, entonces ya tenemos que pues Perú tiene una mortalidad pues muy alta por población de COVID y acá tenemos casi la mayoría de pacientes de países, estamos Colombia, Francia, Panamá, México, Ecuador, Italia, España, Brasil. Y en un segundo bloque tenemos Argentina, República Dominicana, Irán, Rusia, Alemania, India, Corea del Sur. Bueno, muy bien. Ahora, simplemente como para que tengamos un poco de seguimiento de los números, tenemos que entre España 65 muertes por 100.000 habitantes, le sigue Reino Unido con 62, Estados Unidos con 61, ya Estados Unidos está 61, muy posiblemente Estados Unidos si sigue así progresando
pues va a ser uno de los países, pues bueno, en este grupo de pacientes son son las personas que va a tener más alta mortalidad o tasa de mortalidad. Italia, 59. Francia, estamos hablando de 47, Irán 29, Rusia 13, Alemania 11, que en verdad es algo muy interesante porque Alemania no se comporta como sus vecinos, India 6.29 y Corea del Sur 0.74. Y si nosotros miramos Latinoamérica, observamos que Perú ya está en 96, Chile está en 64, Brasil está en 64, Ecuador está en 64, ¿sí? México está en 58, Panamá en 53, nosotros Colombia estamos en 52, Argentina 28, 24 Canadá y República Dominicana 19. O sea que ya casi Latinoamérica está a la par de los indicadores, así como los nosotros vimos en el anterior mapa, en este mapa, perdóname, en este cuadro, en donde ya todos estamos acá, en esos países, y muy posiblemente vamos a estar ahí la mayoría de países teniendo la mortalidad del COVID. Bueno, muy bien. Entonces ahora seguimos con Colombia. Para el 19 de septiembre teníamos 758.000 muertes, casos, de los cuales son 24.000 muertes, con una tasa de letalidad sigue estando en 3.2, con un porcentaje de positividad del 26%. Esas son cifras oficiales, ¿sí? Si nosotros muy posiblemente pudiéramos medir el subregistro, que va a ser muy difícil poder medirlo, pues obviamente esta tasa de letalidad va a disminuir porque el número de casos va a ser mucho más alto. Bueno, muy bien. Aquí solamente para que a ustedes les quede como la foto de lo que estamos viendo, el número de casos. Miren cómo va bajando, pero en la última semana como que se estabilizó. Y miramos, esta es la cantidad de muertes y miren cómo empezó a disminuir. Bueno, entonces estamos bajando y por favor tenemos que aprovechar esta oportunidad de oro pues para seguir cuidándonos y tener ya una cultura, porque es que nos puede pasar lo que vamos a ver a continuación. Y resulta que estos son los porcentajes que se mantuvieron estables en la última semana, con un 82% de los pacientes que están recuperados, un 11% de los países, de las personas, es que países, de las personas que están recuperados, un 11% de las personas que están en casa, un 3.9% de los cuales estamos hablando de están fallecidos y un 0.2% que están en unidad de cuidados intensivos y 1.8% que están en hospitalización. Entonces, y yo quisiera que lo más importante es lo que les quiero expresar a continuación. Entonces, miren esta foto. Yo quiero como expresarles esta foto. Eh, Observemos dónde pueden estar los tapabocas, observemos dónde estamos reunidos acá. Eso es una foto tomada de el diario El Tiempo, de ayer, precisamente, en donde ingleses hacen COVID fiestas masivas antes de cierre por rebrote. Entonces ya en Inglaterra ya empezaron a tener unas muestras de restricciones, no un encerramiento, un lockdown como se les llama, o simplemente una cuarentena, sino simplemente pues están empezando a ya restringir en bares, en restaurantes, van a tratar de estar estableciendo como un toque de queda de las 10 de la noche. Entonces ahí hay una gran cantidad de polémicas porque pues el virus no solamente se transmite de 10 de la noche en adelante. Entonces es algo interesante esta foto para que ustedes observen que ninguna persona tiene tapabocas. Y si observamos nosotros en España, ya también estamos hablando de que van a empezar también a tener una restricción, por ejemplo, en Madrid, en donde pues ya están empezando como a tratar de estar mirando y estar controlando para evitar que se sigan aumentando el número de casos y por ende el número de muertes. De todas maneras, lo que yo había expresado en videos anteriores, yo sí pensaría que estamos ante un evento muy importante en donde la única medida de salud pública que en verdad ha sido absolutamente coherente, factible, barata y asequible es pues el autocuidado personal. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta porque mientras llega la vacuna,
eh, que eso va a estar muy, muy, muy complicado, sobre todo porque se necesita mucho tiempo para poder mirar si están los anticuerpos permanentes durante pues, un año, 2 años, 3 años, si tenemos cómo se prueba o cómo se comporta la vacuna en las diferentes razas, si no solamente, si también cómo se comporta la vacuna con los diferentes grupos etarios, o sea, a partir de cuándo, si son niños, si son adultos mayores, si hay las comorbilidades, en fin, o sea, hay una gran cantidad de variables que no es solamente que se hagan ahora, sino que se necesitan es hacer el seguimiento para poder nosotros empezar a entender, a tener um, como una situación clara. Entonces, pues básicamente yo les quiero dejar como esta diapositiva, como que tenemos que parar esta circunstancia porque lo que está pasando en Europa ahora y lo que pasa en América es que la economía está altamente lesionada. Y hay gran preocupación en los sectores tanto de países, porque pues básicamente al abrir todo de nuevo, no solamente los viajes nacionales, sino internacionales, lo que estamos viendo en Europa, pues empezó a presentar este rebrote. Y lo que se ha visto es que gran parte ha sido como la dificultad en esas normas de bioseguridad que debemos tener. Entonces debemos ya empezar a tener o a adentrarnos un poco más en ese tema. Entonces, yo les quiero dejar esta imagen en donde podemos hacerlo, Stop COVID, lo podemos hacer y definitivamente cuidémonos, tengamos esa conciencia. Entonces acordémonos que para nosotros es no solamente el uso del tapabocas cuando salgamos a la calle, sino a veces el uso del tapabocas cuando estamos compartiendo espacios cerrados con gente que no convive con nosotros. También si estamos visitando, no sé, a nuestros padres, etcétera, por favor que esté bien ventilado el lugar y sobre todo el uso del tapabocas. Bueno, entonces les quiero mandar un abrazo de mucho optimismo. Esto lo podemos empezar a cambiarlo el curso. Y yo pensaría que no podemos cejar en el esfuerzo de no perder la esperanza, de seguir creyendo que esto lo vamos a cambiar y sobre todo que ya en este momento la economía está siendo o fue golpeada bastante fuerte y tenemos que empezar a reactivarla. Y la reactivación, si la hacemos con responsabilidad, podemos hacerla más sostenible que lo que pasó en Europa. Entonces, les mando un gran abrazo y nos vemos dentro de 8 días.